Ahora sí, hermanos, puestos en pie, por favor. Vamos a continuar con la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 23 al 31. Hechos, capítulo 4, 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, y contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor, gracias por permitirnos ser parte de tu familia y tener la bendición de oír tu palabra. Háblanos, mi Dios. Unge al pastor Roberto Proaño para que sea instrumento para que llegue tu palabra a cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Muchas gracias, hermana Paula, por dar lectura de la palabra de Dios. Nosotros vamos a ubicarnos con el tema que va desarrollándose alrededor del libro de Hechos. Hemos estado nosotros mirando la constitución de la primera hemos pasado una crisis de gabinete en la iglesia, porque tenemos 3 ancianos, y entonces cada uno ha tenido su luchita, cada uno ha tenido su guerra, y esto va a seguir así más o menos,
y con un pastor que les lidera también anciano, no se puede esperar otra cosa, pero celebro como en la primera iglesia debe haber sido. Celebraban que fueron libertados los apóstoles. Y por eso me vino a la memoria, digo, qué hermoso vernos, qué hermoso tenernos otra vez aquí juntos. Dice la lectura de la palabra de Dios en la narración de esta primera iglesia constituida, que tan pronto se sintieron libres, ellos fueron a la iglesia. Ahora, yo remarco siempre este hecho. La congregación, la iglesia de Jesucristo, es el polo de atracción del pueblo de Dios. No es la distracción, es la concentración obligatoria del cristiano. Al vencer una batalla, al tener una lucha, al haber tenido una victoria que el Señor nos da, lo primero es reunirnos y cantarle a Dios y darle gracias por lo que había sucedido. Este es el ejemplo. Pedro y Juan habían librado su batalla ante el concilio. Ellos habían, ya dijimos el domingo pasado, confrontado semejantes preguntas cuando los tribunales les decían: ¿y ustedes con qué derecho le sanaron al cojo? Reclamando cosas increíbles. Pero ellos se defendieron con la palabra de Dios y demostraron que no tuvieron razón para acusarles. Pero eso sí, les advirtieron: ustedes no pueden volver a hacer eso, porque están alborotando a la ciudad. Y Pedro y Juan les dijeron: bueno, en cambio nuestro Dios nos ha dicho que sigamos hablando de la conversión, del cambio de vida, de Jesús crucificado, y no vamos a dejar de hacerlo. Juzguen ustedes, les dijeron a los del tribunal, si debemos hacer caso a lo que Dios dice o lo que ustedes piden. No hay discusión, nosotros seguiremos por el camino que el Señor nos ha desafiado que mantengamos. Y aquí vemos en el primer versículo que, puestos en libertad, vinieron a los suyos, vinieron a la congregación, se juntaron los hermanos. Yo pregunto siempre, ¿dónde vamos primero después de una gran victoria, después de una lucha? ¿Dónde nos congregamos o dónde nos arrimamos para contar lo que Dios ha hecho? Esto es necesario que suceda en el núcleo de la iglesia. Yo defino a la iglesia como el gran cuartel o el hospital en muchas veces que Dios nos ha puesto. Aquí nos equipamos domingo tras domingo escuchando su palabra, recibiendo el desafío, teniendo claridad de las explicaciones que la palabra de Dios tiene. Aquí nosotros abrevamos, aquí nosotros hacemos el alto a la vida y venimos a refrescarnos. Qué lindo venir y cantar. Esta mañana hemos cantado muy bonito. Yo en ese himno me pierdo porque son 7 veces que hay que repetir, ¿no? 8 veces, y yo estoy contando, y no se acaba, pero uno goza en la comunión de los santos, con un equipo de alabanza, con una música extraordinaria, y uno cierra los ojos y se olvida de todo, porque está el Señor presente, y hemos dicho, frente a su santidad. Aquí nosotros guardamos silencio y escuchamos lo que Dios tiene. Siempre es bueno tener este referente. Para eso está la iglesia, para compartir. Y si usted se siente enfermo, ¿dónde va? A la iglesia. Porque el Señor dijo que nosotros seremos sanados con su poder. Y nosotros creemos eso, y por eso oramos aquí, y por eso le damos gracias a Dios por restaurarnos. Entonces, de manera que hay 2 razones fundamentales: equipamiento, el momento en que nosotros necesitamos recibir fuerzas espirituales, la congregación se junta, el ánimo nos invade y salimos a chocar con un mundo que como un tsunami pretende barrer con todo el evangelio y con todos los evangélicos en el mundo. Hoy no es solo asunto nuestro, está mucho peor en otras latitudes. Pero para eso es la iglesia, aquí estamos, para juntarnos. Igualmente los enfermos, Señor, todos somos enfermos. Y la tercera cosa es que usted y yo somos pecadores arrepentidos. El gran lío es cuando hay pecadores no arrepentidos. Me hace acuerdo de un joven con SIDA
que tuve que atender ya hace algún tiempo. Y con mucha soberbia, yo lo visitaba en la casa porque él tenía un problema, y con mucha soberbia no quería escuchar nada de Dios. Yo le hablaba del Señor. Y él me dijo un día: vea, doctor, de algo tengo que morirme. ¿Por qué se hace tanto lío? Pero con soberbia, con rebeldía. Y delante del Señor hay que venir humildes. El cristiano fiel y verdadero, el obrero, siervo de valor, la iglesia del Cordero, estarán en presencia del Señor. Eso dice el viejo himno. Y nosotros tenemos que aprender que la congregación de los santos es eso, un sitio donde venimos todos los pecadores arrepentidos a buscar la presencia del Señor. Él es el perdonador, Él es el sanador. Él cura nuestras heridas no solo del cuerpo, también del alma. Resentimientos, dolores, quebrantos, disgustos, que todas estas cosas pasan en la fricción del día a día. Pues venga a la iglesia con esto. Aquí salieron los dos, Pedro y Juan, airosos, como para salir en este tiempo del TikTok y decir: ganamos. Y ellos no. Vinieron a la iglesia a compartir con los hermanos. Y dice que contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Ustedes ya saben a los que nos referimos. Ellos, habiéndolo oído, es decir, la comunidad, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mientras estaba leyendo yo la palabra de Dios, decía: no he escuchado yo una canción que tenga esta letra. Sería tiempo de sentarse a ponerle música, ¿no? Porque son expresiones que revelan la acción de un Dios poderoso que libró de la maldad a estos siervos útiles, estos discípulos. Y que el pueblo, cuando clamó, ¿qué fue lo que dijo? Señor, gracias. Alabaron a Dios con gran voz. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Estuve revisando un material, y a Pablito le va a interesar esto, el doctor Pablo Deiros de Argentina, a quien lo conozco porque ha sido un maestro de bioética y tiene un libro publicado. Él ahora está escribiendo y saca un libro últimamente hermoso sobre los hechos de los apóstoles. Y dice: la iglesia del Espíritu Santo. Y es que es cierto. Aquí en Hechos estamos celebrando la inspiración de ese Espíritu Santo que vino cuando el Señor se fue y quedó como el gran consolador. Y la evidencia de todo lo que está pasando en Hechos no es sino el accionar del Espíritu Santo a través de los discípulos y de los siervos. Pablo Deiros es un autor que, Dios permita, tiene su edad ya, pero está muy lúcido y ojalá lo pudiéramos tener entre nosotros un día. Vamos a estar contactándolo y orando porque sería fabuloso escucharle. Pero este libro que acaba de publicar me pareció monumental, ¿no? El Espíritu Santo en el libro de Hechos. Y es cierto, porque ahí es donde vamos a ver este accionar. También llamó la atención una de las cosas que el mundo puede usar como argumento el día de hoy cuando hablamos de estos eventos. Ustedes recuerden que mientras eran acusados, 5,000 hombres aceptaron a Cristo. Hay un estudio, y Marilú es la jefa de esto en la psicología, que habla de la psicología de masas y también de la histeria colectiva. Y yo me puse a revisar cómo es que el mundo ve un fenómeno de estos, porque nosotros desde el punto de vista bíblico, el Espíritu Santo se movió y se cambiaron muchos corazones. Pero el mundo que está afuera ve desde otro prisma y usa otra lupa. Dice: no, eso es manejo de masas. Eso es una histeria colectiva. Y revisé un poco los argumentos que el mundo tiene para cuestionar esto. Ellos creen que la histeria colectiva o el manejo de masas, el primer arma que usa, la penetración con esta herramienta, que es muy común entre los políticos, es el de contagiar con una falsa verdad a la gente, y esto se va contaminando y contagiando
hasta que el último está tan contagiado y tan bien enfervorecido y ni siquiera sabe por qué, pero está. Es como en un estadio, hacen el gol y algunos dormidos se despiertan a celebrar el gol y ni siquiera lo vieron. Y la histeria colectiva se prende. Dicen que los milagreros, y aquí hay que tener cuidado porque llevan algo de cierto, cuando invaden en medio de una necesidad de un grupo de gente que tiene mucha necesidad, pueden experimentar este proceso diciendo que son sanados porque alguien pone de evidencia, sanó. Usted sabe que Satanás puede hacer eso, ¿no? Puede tocar y puede hacerle caminar también a un cojo. Satanás es el gran imitador. Y si la gente no tiene cuidado, se van tras y comienza a contaminarse. Y entonces el argumento para decir que había milagros en esos días, algunos que no son cristianos, argumentan que era por el manejo de masas que tenían Pedro y Juan. Versículos anteriores, la versión bíblica dice que ni Pedro ni Juan eran estudiados. De psicología de masas no sabían nada, ni les interesaba, pero eran varones llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted tiene la convicción de que el Señor está usando al Santo Espíritu para mover su vida y hacer cosas, usted no necesita ni siquiera estudiar ni ver, sino vivir la relación con Dios. Y sentir que Él mueve su vida, eso es otra cosa. No es que yo tengo que abrir una puerta porque se me empecinó y por aquí, a veces el necio dando coces para tratar de abrir la puerta que no se abre. Cuando el Señor la cierra, la cierra. Y cuando la abre, la abre. Y eso lo siente usted espiritualmente hablando, porque el Espíritu es quien infunde esa seguridad y esa confianza. Pedro y Juan estaban metidos y embarcados con esta misión. Habría que predicar el Evangelio. Ahora, ellos no se cansan de usar la misma historia, la misma historia, la misma historia. Cosa que el día de hoy muchos maestros en todo lo que es la comunicación oral, el manejo de las conferencias concatenadas sistemáticamente se oponen. Dice, oiga, ya no use el mismo argumento. ¿Y por qué? No tenían otra historia que contar. Era la poderosa narración de la muerte de Jesús en la cruz. Y la no menos importantísima muerte con resurrección, con una cruz vacía. Y por eso ellos gastan tiempo con la gente, porque están otra vez recuperando la memoria. Porque eso es como cuando llega usted atrasado a la película y tiene que contarle todo lo que ha pasado. Y el de al lado le está contando. Y el de adelante ya se molesta, dice. Pero aquí los discípulos vuelven otra vez. Dice, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y yo dije, parece que han visto la concentración indígena. Pues amotinados, dice, sí, cuando a Jesús lo acusaron, lo llevaron por el camino, ese Vía Crucis al Calvario, se amotinaron. Eso fue. Y gritaban que lo maten, le escupían, le trataban mal, estaban amotinados. Eso no era sino un levantamiento en contra de Jesús. Y él dice, por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Claro, pensando en otras cosas. No daban la importancia que tenía el hecho de que Jesús venía para ser el único medio de salvación. No les interesaba. Este discurso ya lo habían escuchado y otra vez los discípulos vuelven a cargar con lo mismo. Dice, oiga, ¿no tienen otra historia que contar? Dice, no, esta es la única y la verdadera y la razón de ser de la iglesia es esta. Tenemos que contar la historia de la vida de Jesús. Y ellos no se fatigan. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Dice, acabamos de salir del tribunal. Ahí estaban los reyes, los sacerdotes, los jefes, dice, toditos. Dice, vuelven a contar la historia. Y la gente dice, pero ¿por qué tienen que volver a contar?
porque esto estaba escrito en la palabra de Dios. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús anuncia que iría a la cruz, pero no ahora. Años atrás, 500 años atrás, lea Isaías, lea Jeremías, los profetas decían que esto iba a pasar. Y los que estaban predicando eran Pedro y Juan, hombres sin letras, pero llenos del Espíritu Santo, que tenían una claridad meridiana de lo que tenían que predicar y lo que tenían que decir. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Dices que es inexplicable que Jesús entra y primero le dan las loas y gritan Hosana, ven Jesús. Y todo el mundo está atrás de él con las palmas mostrando que son de su partido, que ellos están con Jesús. Días más tarde, crucifícale. Es que el pueblo es así, sin razón. Y esto ha sido en todo el mundo desde que la humanidad existe. Todo el tiempo, la sin razón, la no justificación. La corriente hedonista del mundo es esa corriente que está propagada tratando de hacer vivir y hacer sentir bien a la gente, no importa el precio. El hedonismo predica que todo lo que produce felicidad, eso es lo que hay que hacer. Entonces todo lo que da sentido de alegría, eso vale. Y uno dice, sí, es que tienen razón, las cosas tienen que ser bonitas, no puede ser algo que le torture a uno, que le haga mal. Y vista así medio sencilla esta filosofía, parecería que tiene razón. Yo me como lo que me gusta, no lo que no me gusta. Y uno puede pasar eso. Pero esta filosofía no se queda ahí, va mucho más al fondo. Todo lo que es placentero, todo lo que produce satisfacción, eso vale la pena. Y entonces se afincan en este concepto para auspiciar el aborto. Porque el aborto llega a ser una solución al desvarío de muchos que no calcularon que el placer sexual tiene consecuencias. Que no es solo el placer, sino también el producto. Y no están listos para tener un niño. Entonces yo solo quiero el placer, pero no la responsabilidad de tener el niño. Saquen al niño. El hedonismo predica eso. Tu vida vale vivirla mientras puedes saltar, brincar, bailar, gozar. Pero si estás enfermo, ya no vale tu vida. Eutanasia. Entonces, quiten la vida. Porque el hedonismo está argumentando el tema. Usted no puede sufrir. ¿Para qué sufrir? Ya vivió, ya gozó. Mátenme. Ahora hay juicios y peticiones de mucha gente que a veces por una cosita, nada más, alguna cosita que se inventa, le están pidiendo bajo el amparo de la ley que le quiten la vida. Y hay países en donde ya esta cosa se está poniendo pesada. Gente sana, gente que de otra manera puede vivir y puede subsistir en muy buenas condiciones, pero le parece que su vida ya no es placentera, quítenle. Y por este orden, varias de las cosas que el hedonismo hace. Oiga, si esto no, ¿para qué? Quiten. Usted haga las cosas que le hacen sentir bien, lo que usted va a disfrutar, lo que le va a dar alegría, solo eso vale. Es decir, el circo de la vida. Y después de eso, ya no vale. Que su mamita esté enferma, oiga, mátele pues. Que su papito ya no sirve, deséchelo. Y se va en contra del todo principio bíblico, en donde la vida es sagrada y es dada por Dios. Él es el creador. Nadie va a nacer sin su permiso, ni nadie va a morir antes de que el Señor lo diga. Él sabe de nuestra vida. Y hay que respetar
esto que es sagrado, la vida viene de Dios. Pero a nosotros nos parece que pudiéramos gobernar con todo eso. Nos cuesta creer de un plan macabro que ronda por el mundo. Hay una filosofía que, apoyada en el hedonismo, está tratando de controlar la población mundial. Y eso quiere decir que hay que limitar los nacimientos. Vive el aborto. Hay sociedades en este mundo, europeas, norteamericanas, en donde ya no hay niños. Y usted entra a una congregación, y hablo de iglesias, donde todos son viejitos. Véanse ustedes. No, todavía no estamos ahí, pero no hay niños. Por eso ver los niños es una alegría. Porque es la vida que Dios da. Ese es el orden de la vida. Pero hay sociedades que no. Con agravantes, de manera que hoy algunos están reaccionando y a usted le pagan por ir a vivir en esas poblaciones para que vaya a repoblar. Dice, usted es bienvenido, le damos una mensualidad, le damos la casa, pero venga a repoblar. Me hubieran dicho a los 20 años, ahora ya qué. No me dan nada. Pero hay gente que está pagando el precio de haber diseñado una sociedad así, sin niños. Y esto es sumamente grave, porque están perdiendo el orden y el valor de la creación que Dios ha puesto. La bendición de tener niños en un país es que uno sueña y sabe que ellos son los herederos de lo que nosotros vamos dejando. Y ojalá estemos dejando un mundo en excelentes condiciones para que ellos puedan vivir así. Estos apóstoles allá en el primer siglo tienen el gran desafío de enseñarle a una iglesia a agradecer a Dios por lo que tiene. Recordarles que vino Jesús. Y a esos niños hay que enseñarles también la verdad del Evangelio para que se respete la vida y no caigan en las garras de estas filosofías, sino que sepan que hay un Dios de amor, que en medio de la dificultad el Señor está, que Él sana, que Él anima, que Él corrige, que Él se goza en la reunión de los santos. Y que uno pelea por tener una congregación y decir, yo vengo para alabar a mi Dios, para juntarme con todos. Uno se enferma y todos oran por el enfermo. Y le dan gloria a Dios cuando aparece sanito. Dice, uy, Señor, tú respondiste. Porque si no pasa lo que nos pasa a los médicos. Nosotros tenemos un paciente grave, nos esforzamos, trabajamos, le curamos y todo el mundo está pendiente. Si se muere, es que el bruto del médico no le salva. Si se salva, gracias a Dios se salvó. Y el médico se quedó lo que yo hice. Un desconocimiento total de la acción de Dios, en las buenas o en las malas. El Señor está ahí. Y el médico es el intermediario de la bendición. Y las medicinas son las que usa Dios y permite que se tengan para nosotros tener una vida estable. Pero no tenemos la visión de Dios. Todo es muy material. Entonces, si no hay dinero, nos morimos. Y el Señor es el dueño de todo. Y a veces nos morimos de la angustia porque no hay dinero. Les conté la historia del domingo pasado de cómo Dios puede cambiar vidas y cambiar rutas y usar gente, porque esa es su voluntad. Y acá están Pedro y Juan hablando de esto. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad para atacar a ese Jesús. No lo querían, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos dicen al pueblo de Dios, esto estaba escrito, ya se sabía que iba a suceder, que iban a denostar a nuestro Señor. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Vuelve a repetir. Cuando le sanan al cojo, él va a decir, es que hemos invocado el nombre de Jesús y en ese nombre dimos la orden para que sea sanado y el Señor escuchó. Y ellos tienen el cuidado de decir, no fue por nosotros, cuidado. Yo no vine a ponerme un consultorio aquí de sanidad
porque el Señor le sanó. No, 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 no. Aquí venimos nosotros a predicar que hay un Dios de todo poder, que Jesús, en su nombre, en nombre de Jesús, podemos levantar enfermos. Este mensaje desde la primera congregación hasta el día de hoy no ha cambiado. A mí me parece que también el tema de los milagros ha ido cambiando de acuerdo a la visión y perspectiva. Yo no los quiero aburrir ni voy a repetir, pero yo digo que el Señor hizo los milagros en mi vida, usando muchos medios, pero fue el Señor. Ahora, en su vida, Dios puede hacer milagros utilizando personas, momentos, instituciones y cosas, y usted no se da ni cuenta, pero es Dios el que está ahí. Y Él va a guardar a su pueblo. Ese es otro detalle interesante. Mientras Satanás, cual león rugiente, está dando la vuelta para que el que se descuida. A mí me gusta simbolizar a la grey del Señor en ese gran corral que Él ha tenido para tener su rebaño. Y Él es el pastor. Es extenso este territorio donde nos movemos. Y ahí estamos nosotros. Pero hay ovejitas medio perdidas. Hay ovejitas que les gusta andar por la alambrada, rozándose y sacando afuera la cabeza para ver qué hay afuera. Recuerde que Satanás, cual león rugiente, está por la alambrada, por fuera, buscando a quien devorar. Y algunos, por andar en ese estilo de vida, vienen aruñados, mordidos la oreja, sangrando. Y después se dan cuenta, ¿no? Pero también hay cabritos. No hay ovejas solas. Y el cabrito sí es resistente y no hace caso a la voz del pastor. Porque la figura pastoral con las ovejas no es mal escogida, es excelente ejemplo. Ustedes, si han tenido tiempo en el campo, van a ver a un pastor que con un silbo, con un chasquido, con lo que él tenga, acostumbró a sus ovejas que le obedezcan. Entonces él chiflea y las ovejitas ya saben que está su pastor y le siguen. Los cabritos no. Esos saltan y se van. Y a veces en la iglesia el pastor trata de cobijar las ovejas y se topa con cabritos. Adiós, se ha ido. Vuelven estropeados, bien estropeados. Algunos tienen que experimentar muy duro el haberse apartado del redil del Señor. Si usted viaja y va a otro país y está en otro sitio, busque una congregación de los santos. La iglesia es universal. Y no hay cosa más hermosa que llegar a un culto de otro sitio en donde se alaba al Señor de la misma manera, con el mismo sentido. Y usted se siente en casa y hasta en el redil. Si usted se sale del redil, se expone. En tanto, la palabra de Dios dice también que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, espiritualmente hablando, nosotros tenemos que discernir. Si estoy en campo minado, me he salido de donde debía, oiga, se expone a que explote ahí una bomba y sale chamuscado. Pero si usted hace caso al ángel de Jehová, y usted en la noche dice, uy, me he metido mal, ahí en ese grupo yo no voy, allá yo no me meto, eso de espiritual no tiene nada, me afecta. Señor, ayúdame, y salga y vuelva al corral, y esté con los suyos, con los santos. Este es uno de los mensajes que los discípulos están infundiendo a la primera iglesia congregada. Y el Espíritu Santo es el que mueve a la gente para buscar su hábitat normal. Usted no puede hacer esto en el colegio o la universidad, o ya no. Más aún cuando se está prohibiendo el leer la palabra de Dios. Estados Unidos pasó la crítica situación. Frente a la Corte Suprema, a la entrada estaba una Biblia abierta como símbolo de respeto a Dios.
Llegaron ciertas autoridades y dijeron que eso no. Cerrado, botaron la Biblia y ahora no hay nada. Otros prohibieron que se orara al comenzar las clases, que en Estados Unidos eso era una rutina. Vamos a orar antes de comenzar. No, nada. Desde hace un par de años, quizás 2 o 3 años, la iglesia de Satanás consiguió el mismo permiso para repartir literatura en las escuelas. Literatura de Satanás. Y la iglesia satánica se acaba de inaugurar en Bogotá. Ya la tenemos cerquita. Y nosotros tenemos que fortalecernos como iglesia y saber que la herramienta espiritual no puede desaparecer, que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es la que tiene poder. Y yo no puedo desampararme de ella y tengo que tenerla a mi lado y tengo que usarla con denuedo, llevarla en el corazón y saber que el Señor va a usar a través mío, quién sabe, para ejemplo de otros y salvar también a otros. Pero este mundo se ha vuelto ya bastante agresivo contra la familia de Dios. Y uno dice, pero caramba, contábamos lo que pasó con Lenincito. Y uno de los jóvenes me dijo, aquí de la iglesia, ¿y saben quiénes son? Porque yo les voy a hacer entender quién soy yo. Y no lo dudo, que hierve la sangre, no quiere. Oiga, mía es la venganza, dice el Señor. ¿A quién temeré? Y yo digo, nosotros cada vez vamos a ver que hay una sensación de opresión contra el pueblo cristiano. Pero valientemente, Pedro y Juan dicen a la iglesia, levanten la bandera. Hay un himno también, ¿no? Pueblos todos, alcen la bandera. Grande emblema del Señor. Y a nosotros nos encanta saber que estamos juntos y en armonía, no para pelear con huestes de este mundo, sino las espirituales. No estamos para confrontar, sino con Satanás, que eso es el tema. Nosotros tenemos un Dios poderoso y un Jesús que en su nombre somos triunfadores. Por eso podemos extender la mano para que hagan sanidades y señales. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, dice la palabra de Dios. Y es que esto es así. Cuando hay una presencia soberana de Dios en un lugar, es como que temblaran los cimientos. Y hay gente que no tiene argumento, se queda en vacío, no sabe cómo contrarrestar, pero hay un ambiente espiritual diferente. Y usted lo siente. Yo le desafío a ir a tener un tiempo espiritual lindo, sabroso con el Señor, metiéndose en una discoteca. No sale. No sale. Usted tiene que buscar el ambiente donde el Señor quiere estar. Él está en su santo templo. Calle de Él, delante de Él toda la tierra. Va a decir la palabra de Dios. Y a nosotros nos complace tener un espacio en la semana. ¡Qué hermoso! Hemos perdido la costumbre de dedicar el domingo al Señor. La iglesia, 6 de la mañana, alaba, canta al Señor. Por lo menos hasta las 6 de la tarde pasarían juntos, comen juntos, vuelven a reunirse, oran y están en comunión. Hoy, si arrancamos 2 horas del domingo, híjole. Y si el pastor se le da por predicar muy largo, disimuladamente, si el pastor también se pone en compromiso, si estoy predicando muy largo, oiga, el domingo es del Señor. Vaya a casa con los suyos, dele gracias a Dios, tenga su corazón y su pensamiento con el Señor. Eso es lo lindo. Este día es del Señor, es día sagrado. Lindo día para sentir que estamos viviendo en un ambiente donde el mundo no entiende, pero nosotros sí. Y Dios tiene que actuar en medio de este mundo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, esta es una de las cosas que no se puede evitar. Cuando uno es cristiano, le pica la lengua por compartir algo con alguien,
con su colega, con su par, con su amigo, o con el cliente, con el que sea, uno. Doña Teresita, que está ya sentada calladita por los años, está meditando. Ella en sus buenos tiempos tomaba el taxi y el taxista salía evangelizado. Y muchos aceptaron a Cristo con ella. El tiempo va pasando y a veces nos cuesta hablar del Señor. A veces será, le diré, no le diré. No se sienta usted acorralado por las fuerzas del mal. Hay tanta información de maldad que una palabrita nuestra por lo menos pudiera contrarrestar el mal momento de alguien. Yo recuerdo a un señor cuando le hablaba y me decía, ¿usted quién le dijo que yo estaba mal? Yo solo le estoy compartiendo que el Señor le ama y que Él tiene planes para usted, para cambiar su vida. Es que estoy endeudado hasta el cuello, Señor. Dije, confía en el Señor y va a ver cómo Él hace. La gente está ansiosa de escuchar palabras de aliento, pero del aliento verdadero, la palabra de Dios. Cuando la iglesia se llena del Espíritu Santo, no hace sino derramar lo que tiene. Salmo 23, usted vaya a hacer los últimos versos. El Señor hace rebosar mi copa y se derrama. Eso dice David. Y yo quisiera que mi copa se llene y se derrame para que el mundo la vea. Porque el mundo está vacío. El mundo vive un vacío existencial tremendo. Creen que el periodo de vida de los que van a 80 quizás, hasta ahí nomás llega y chao. De la vida eterna no quieren escuchar. Un mundo que se ha materializado tanto que ahora ser cremado es un alivio. Desapareció, ya. Y encima de eso, si riegan sus cenizas en el mar, mejor. Pero no tienen concepción de la palabra de Dios. En polvo eres y en polvo te convertirás, dice la palabra de Dios. Y cuando el Señor venga, nos levantará con cuerpos reconstruidos que nosotros ni imaginamos. No importa cuánto polvo se haya hecho. Y por generaciones, yo puedo ya imaginar la multitud de la iglesia levantándose para ir al encuentro glorioso con el Señor. El mundo no lo ve, no le interesa. El mundo tiene otros parámetros. La ciencia pura, eso es lo que quisieran. Y usted puede hablar de ciencia, porque el Señor sí nos ha dado la posibilidad de estudiar, de conocer. Pero ahí no está el secreto de la vida. Esto tiene que ver con el área espiritual. Cuando uno tiene que enfrentar su vida personal con Dios, tiene que reconocer que es de carne y hueso y que tiene un tiempo. Que la fábrica no va a reconocer más allá del tiempo de duración. Usted tiene como los productos, ¿no? Una fecha de elaboración y una fecha de expiración. ¿Quién sabe eso? El Señor. Nadie más lo sabe. Nadie puede augurar que va a tener vida eterna o vida larga o vida extensa y que va a ser sabio y que... No. El Señor sabe hasta cuándo lo va a usar. Pero eso sí, déjeme decirle que un cristiano es el ejemplo de lo que Dios hace de principio a fin si vive una vida de acuerdo a lo que Dios ha previsto. Yo quisiera también desafiarles a ustedes a prepararse para el fin de mes. Yo había anunciado que este domingo quisiéramos hacer el culto de sanidad, pero debido a muchas dificultades, la crisis de gabinete no nos permitía hacer todo lo que queríamos. Pero lo desplazamos para el domingo 31. Va a haber un gran culto de sanidad. Y no quiero decir que hagan propaganda afuera y traigan los enfermos. Pero si usted tiene gente de mucha necesidad, ore mucho primero, para que ese día el Señor nos bendiga y ponga su mano sobre muchos enfermos. Eso será obra del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Hoy, gracias a Dios por su palabra.
por mostrarnos a dos discípulos que enfrentaron la adversidad en medio de un mundo de ataque, de juicios, de descalificaciones, y estuvieron firmes. ¿Dónde corrieron? A la iglesia. Y en la iglesia, alabar a Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de cumplir fielmente la palabra de Dios. Esta es la casa de oración, donde nos reunimos para darle gracias a Dios, para cantar a su nombre, para darnos gusto de mirarnos unos a otros. Y todo lo que ha pasado una semana es por bendición y gracia de Dios. Lo que viene está en manos del Señor. Pongámonos de pie, por favor. Bendito Señor, gracias por tu palabra, por el ánimo que infunde el saber que estamos en un redil donde tú pastoreas, donde tú nos cuidas, donde tú nos abrevas, donde no nos falte el alimento diario. Señor, gracias también, porque tu palabra siempre fresca fluye como en un claro manantial y nos hace sentir seguros. Gracias por tu iglesia, Señor, donde venimos a decirte que te amamos, que anhelamos, Señor, el día a día contigo, que tenemos herramientas para triunfar en medio de un mundo difícil. Tú nunca nos fallas ni nos dejas. Tú eres el proveedor por excelencia en todo sentido. Y por eso te queremos dar gracias. Y queremos cantar a tu nombre. Queremos unirnos con el grupo de alabanza y decirte gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, por lo que nos das. Que esta semana sea de victoria en tu nombre. Que nosotros podamos caminar con esos pies que tú nos das como de siervas para estar parados, Señor, en lo alto, sin resbalar. Gracias, Padre, por tu pueblo en todo el mundo, porque te alabamos, alzamos la voz, y aunque otros se enojen, sabemos, Señor, que corresponden a un grupo que no te conoce, y oramos por ellos también. Señor, toca sus corazones y reúnelos en una congregación de santos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones